Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión. En Los Originales Bíblicos y usted. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en la barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. La otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. La otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 60, otra a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Estamos en Mateo capítulo 13, versículo 1 al versículo 9. Vimos tres maneras de abordar este estudio. En primer lugar, el texto propiamente dicho y su contexto. Luego, una referencia al uso de la parábola. Y la tercera parte, la explicación de la parábola. Y estamos en la primera parte recién. Entramos dentro del contexto en el próximo bloque. Luego de nuestra primera pausa vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el programa anterior. Me acompaña en consola de sonidos y musicalización del programa Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Y en estos minutos, hasta la hora en punto, hacemos Los Originales Bíblicos y usted.
En aquel día salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, estamos en Mateo 13, versículo 1 al versículo 9, es la consideración de la parábola del sembrador. Y nos detenemos en esta primera parte del estudio para hacer un repaso de lo que vimos. Estamos hablando acerca del contexto, pero también queremos introducir el concepto de maestro y de discípulo antes de empezar con las primeras enseñanzas. Si usted recién nos sintoniza, yo le animo a que busque lápiz y papel para escribir las cosas que vamos extrayendo del texto bíblico. Nuestro estudio es muy sencillo, muy simple. Se trata de recorrer la Escritura versículo por versículo, detenernos sobre aquellas cosas que a veces parecen presabidas, preconcebidas, con un fácil entendimiento o una fácil interpretación, y detenernos allí para no hacer obvio lo que no es tan obvio. Nos remitimos a la cultura, nos vamos en el tiempo para atrás y allí tomamos el verdadero sentido, recuperando así de esta manera el original. Cuando la escritura ha sido escrita en un contexto y en un tiempo y para personas, y si no hacemos caso, si obviamos esto, podemos hacer cualquier tipo de interpretación porque no estamos en el tiempo y en el terreno del discurso. Y nuestra idea con el estudio bíblico es poder llegar hasta ese lugar y poder tomar lo máximo que podamos extraer. Por eso nos vamos a remitir a la cultura y también a algunos escritos extrabíblicos, historiadores, la geografía, la cultura en general, para abordarlo. ¿Qué dijimos hasta aquí del estudio? Bueno, que tendríamos que comprender que la posición del Señor de sentarse en la barca era la posición de un maestro de Israel. Los maestros se sentaban, los alumnos estaban de pie. Muy raro, ¿verdad?, para nosotros. La relación maestro-discípulo en Israel era muy distinta de lo que hoy en día nosotros estamos acostumbrados con profesores de nuestras escuelas. Y para comprenderlo, es necesario despojarnos de nuestros conceptos catedráticos y meternos en el túnel del tiempo, que nos va a transportar al Oriente y a la mentalidad de hace más de 2000 años. No se trataba de profesores que repetían lecciones aprendidas o transmitían el fruto de sus investigaciones, sino más bien eran laicos competentes que enseñaban a los demás cómo encontrar y cumplir la voluntad de Dios. Eran estudiosos de las Escrituras que enseñaban a vivir de acuerdo al plan divino. Ellos facilitaban hallar el sentido de la existencia y la forma de cumplir la propia vocación y el propio propósito en la vida. Así que el maestro llegaba a ser hasta más importante que el propio padre. Para un hebreo era mucho más fundamental saber vivir que vivir. Y por lo tanto, el maestro tenía la prioridad sobre el padre. El maestro, llamado Shammai o Hillel, no contaba con una academia o con un instituto, sino que su propio estilo de vida era lo que enseñaba. Su autoridad no se basaba en títulos o estudios hechos, sino en la vida que llevaba. Esto era lo que llamaba la atención y esto era lo que invitaba a otros a seguirlo y a imitarlo. Su ejemplo era más elocuente que sus palabras. Por eso los discípulos tenían que vivir con su maestro, ya que observándolo era la manera en que iban a aprender a vivir. De esta manera se formaba una familia alrededor del maestro. Dijimos también que el Señor Jesucristo
tomó este título de maestro para sí. Y qué importante es volver a recordarlo en este tiempo, donde parece que otras figuras o otros ministerios son más importantes dentro de lo que es nuestra organización cristiana de nuestro tiempo. El Señor no se llamó a sí mismo apóstol, no se llamó a sí mismo profeta, sino que se llamó a sí mismo maestro. Tampoco se llamó a sí mismo pastor, aunque él dijo ser el pastor de las ovejas o el gran pastor, así lo mencionan los evangelios. Pero él se dejó decir a sí mismo maestro. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de esta palabra. La Escritura menciona 3 distintos conceptos acerca de una misma cosa, o para nosotros en el español sería una misma cosa. La palabra maestro la recordamos porque estamos haciendo un breve repaso. Vamos a la música, ya volvemos. No hay nada que se compare con su presencia. No hay nada que se compare con el amor. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida en libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Tocaste al ciego y al enfermo, al turbado diste paz, al desahuciado esperanza, le diste vida en libertad. Sobre el mar tú caminaste, las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Eres más que un profeta, eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Tú brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor. Y eres más que un profeta, tú eres más que una canción, eres más que una historia llena de emoción, más grande que 1000 universos. Tú brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida solo por amor.
solo por amor. Por eso eres más que una tierna historia. Eres el héroe de mi vida. Eres tú, Jesús. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y estamos en el pasaje de Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 9. Es la parábola del sembrador, pero antes de entrar en esa materia, nos estamos deteniendo sobre el concepto de maestro en la tierra de Israel. Un concepto muy diferente, con una mentalidad muy diferente a la que hoy tenemos acerca de cómo enseñar, cómo educar. Saben que el Señor Jesucristo aparece en este escenario religioso de su tiempo como un maestro de Israel. Y lo que nos dice que viene a enseñar a vivir. Y parece obvio, pero no lo es. Jesús aparece en la escena hace 2000 años porque el hombre ha perdido el concepto de la vida. Está completamente desorientado y está en una oscuridad religiosa y espiritual tremenda. Y allí es donde el Señor se va a mover. En los evangelios aparece 48 veces el término maestro, que es didáscalos. También aparece 15 veces el término rabí. Y también aparece en 2 ocasiones el término rabuni. Y hablamos de estos conceptos. Didáscalos es la palabra en latín educatio onis, o educación. Y es la acción o el efecto de educar, de criar, de enseñar doctrina. Y esta se daba a los niños y a los jóvenes. En el análisis etimológico de la palabra, didáscolo tiene este origen de didáctico y morfológicamente significa conducir, guiar, orientar, pero semánticamente recoge este significado también: hacer salir, extraer, dar a luz. Esta es la palabra maestro, didáscolo, es decir, alguien que viene a conducir, a guiar, a orientar. Alguien que viene a hacer salir la luz, a extraer aquello que está escondido, que viene a criar y viene a enseñar. El término que sigue es el término rabí, también lo hemos visto, es la palabra rab, denotando la calidad de dueño o de propietario. Y esto se utilizaba tanto para un maestro, con mayúscula, como para la relación que iba a tener el dueño con un esclavo. El esclavo le llamaba rabí a su dueño o a su señor. Significa literalmente mi dueño. El Señor prohibió a los discípulos que utilicen o codicien esta figura de rabí o de maestro con mayúscula para otros discípulos. Porque Él dijo: uno es vuestro rabí, o uno es vuestro Señor, el Cristo. Así que el uso de la palabra maestro para el contexto de la iglesia cristiana, o el contexto de la comunidad de fe, o incluso mismo para la aplicación del don, es la palabra didáscolo. No es la palabra rabí, ni mucho menos la palabra rabboni.
o Rabbonei, o como sería en hebreo, Rabbonei. Esta palabra significa el gran Señor. Aquí en la Escritura suele aparecer con la traducción, por ejemplo en Juan, el capítulo 20 y versículo 16, que quiere decir maestro, pero en realidad es el gran Señor o mi gran Señor. Aparece 2 veces Rabboni en la Escritura, y uno es el caso del ciego Bartimeo, y en el otro caso, como dijimos, es María Magdalena. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar, en señal de rendición, quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre exaltar, mi Jesús. Dispuesto estoy a escuchar dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar, en señal de rendición, quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar, en señal de rendición, quiero postrarme ante tu altar, para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Entonces les habló muchas cosas en parábolas diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la devoraron. Otra parte cayó en pedregales,
donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Esta es la primera de las parábolas que el Señor va a tener en el contexto de la oposición de los fariseos y de los escribas. La verdad central puede ser esta: el resultado de sembrar depende no del arador ni del sembrador, sino de la condición de la tierra, la condición del terreno. Por eso es que algunos, más que llamarlo parábola del sembrador, la han denominado parábola de los suelos. Y con mucha verdad, ya que la aplicación principal no está enfocada en lo que hace el sembrador, sino en la respuesta que da la tierra frente a la misma semilla. El sembrador ha calificado su semilla, ha determinado el tiempo de la siembra, el sembrador ha arado, ha surcado el terreno y ahora está aventando la semilla. Aventar la semilla al aire era una cuestión de muchas probabilidades donde termine la semilla. No era tampoco una responsabilidad del sembrador que cada semilla cayera en el profundo surco. Simplemente aventaba la semilla. El viento y la providencia divina haría el resto. Donde la semilla cayera, iba a producir diferentes resultados. Y es por eso que es mucho más compatible hablar acerca de la parábola de los suelos, en vez de referirnos aquí a la parábola del sembrador. La parábola del sembrador en realidad se deriva de este título que tiene el mismo texto. Ahora, nos vamos a detener sobre el relato de esta parábola. La primera consideración que hicimos fue el contexto. Hablamos acerca del Señor como maestro, acerca de los discípulos, acerca de la enseñanza y de la importancia que tenía el ir asumiendo conceptos. Eran conceptos de vida, no eran lecciones teóricas, no eran frutos de una investigación. Era la manera de poder responder a pregunta vital como ¿qué es la vida y para qué estoy con vida? El propósito más significativo en la búsqueda de todo hombre, de toda mujer. La Escritura dice: aquel día Jesús salió de la casa. Recordemos que la ocasión fue posterior o inmediatamente posterior a que su madre y sus hermanos lo estuvieran considerando como loco. Y a propósito de esto, de aquí en más, las parábolas que va a citar Mateo tienen que ver con lo que hay dentro del corazón del Señor, detrás de la adversidad, detrás de la oposición, detrás de esta fuerte decepción de su madre y de sus hermanos. ¿Qué había en el corazón del Señor después de una gran decepción? Bueno, salió la parábola del sembrador, entre otras parábolas. Una simple manera de decir esta parábola o de entrar dentro del sentido de esta parábola podría ser o resumirse en esto: qué lástima que mi palabra para mi madre y mis hermanos ha caído en el camino, o ha caído entre pedregales, o ha caído entre los espinos. Qué lástima que no está en lo profundo del surco y en la buena tierra. Nuestra pausa, ya volvemos. Y cómo me duele estar despierto, no poder cantar como
expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que mil palabras sin sentido. Una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, el carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro vengo, aquí está. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros se os es concedido los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y nunca entenderéis, y mirando miraréis y nunca veréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. Estamos en la segunda parte del estudio y tiene que ver con el propósito de la parábola. Los discípulos se fijaron que la multitud alrededor de ellos no entendía absolutamente nada. Todo alrededor habían escuchado la parábola y aún ellos mismos no habían entendido su significado, cuanto menos toda esa otra multitud que no era parte de sus enseñanzas comunes o no estaban familiarizados con su manera de hablar. Quizás los discípulos estaban en la misma barca con el Señor o a pocos metros de la orilla. No lo sabemos, pero se acercaron, dice el versículo, para pedir una explicación a esta parábola. Les parecía un método inadecuado y también una contradicción, quizás una pérdida de tiempo. A primera vista, ¿qué sentido tendría hablarles de esta manera? Recordemos bien que el propósito de las parábolas es de facilitar el aprendizaje. El propósito de la parábola era ilustrar verdades espirituales con aquello que por lo general se requiere un ejemplo familiar, fácil de entender. Sin embargo, esta parábola no había sido entendida. Quizás el contexto no era apropiado también para que pudiera tenerse en cuenta las enseñanzas y su aplicación. Recordemos que estamos a la orilla del mar y en alguna oportunidad dijimos, quizás a lo lejos había un sembrador arando y tirando la semilla, pero no lo sabemos. El contexto del mar es un lugar de pesca, no de agricultura. Así que quizás esto también había complicado el lanzar esta parábola del sembrador en medio de un contexto de pesca, y de allí que no lo entendieran. Tampoco los discípulos entendieron, y entonces el Señor tuvo que explicar la parábola. Ahora, cuando vimos el versículo 11, la respuesta del Señor fue: a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. De manera que esta parábola encierra un misterio, y de esto vamos a hablar en el próximo bloque. No se mueva de allí, enseguida continuamos con los originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No
Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido concedido. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis, y nunca entenderéis, y mirando miraréis, y nunca veréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Estamos en Mateo capítulo 13, estamos explicando el propósito de la parábola, y dijimos que los discípulos se acercaron al Señor para pedirle una explicación, porque ni aun ellos mismos habían comprendido. Y esta es la razón por la cual hay una parábola y la explicación que es dada solamente a los discípulos. El Señor lo definió: a ustedes es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué discrimina el Señor? Bueno, lo que a nosotros a primera vista nos puede parecer algo selectivo, caprichoso y hasta discriminativo, en realidad uno en el contexto se da cuenta que no pasa por allí. No es del Señor la decisión de ocultar a alguien algo, sino es la predisposición del corazón de los que escuchan para no querer ver, oír o entender. Y esto es algo que necesitamos primero atender antes de ir al propósito de la parábola y antes de ir a definir esto de misterio del reino de los cielos. La gente que estaba para escuchar, en realidad no estaba para escuchar. La gente que estaba viendo no estaba viendo. Dice la Escritura allí, según la profecía de Isaías: oían sin oír, oían torpemente, mirando no miraban, su corazón estaba completamente insensible. No querían entender en el corazón, no se querían convertir y no se querían sanar. Es decir, la verdad estaba disponible, pero no el corazón para recibirla. El corazón se había vuelto insensible, inservible. Pero no podíamos dejar a esta gente sin una explicación, porque entonces tendrían la excusa. Y esta es la razón por la cual Isaías dice: viendo no verán, escuchando no oirán, no entenderán y no se convertirán. La generación que le tocó recibir de la propia boca del Señor Jesucristo las lecciones, los misterios, los secretos de Dios, estaban no dispuestos a recibirlo. Su corazón se había endurecido. Y partiendo de esta base, la cuestión simple y sencilla, o el resumen, no es que el Señor caprichosamente esconde la verdad a algunos, sino que algunos no están dispuestos ni quieren atenderla. Ahora, ¿qué es misterio en la Escritura? Porque dice allí que a los discípulos le fue dado a conocer los misterios del reino de los cielos. La Biblia utiliza la palabra griega musterión, que se deriva de la palabra meu, la cual significa
iniciar en o introducir en los misterios. O sea, revelar secretos. Musterión significa un secreto. Musterión significa un rito. Musterión significa una enseñanza, la cual el iniciante conoce, pero nadie más conoce. La idea o el misterio entonces pasa a ser información solamente conocida por aquellos que están en Cristo, pero escondida de aquellos que no conocen a Cristo. Hay una cita que me gustaría que la consideremos en el próximo bloque, está en Marcos el capítulo 4 y versículo 11. Lo que el Señor dice, Él se refiere a que esta información ha sido mantenida en secreto, pero ahora es revelada. Una información velada, según también Romanos capítulo 16, verso 25 y verso 26, pero perfectamente asequible por medio de la fe y de un corazón sencillo. Porque las verdades, los misterios de Dios no se revelan al intelecto, sino al corazón, a una fe cada vez más grande y más creciente. Pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Palabras y mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está y por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Oh, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida.
donde todo se perdió, donde todo cambió, donde dejaste de hacer las primeras obras. Recuerda dónde fue el lugar que se perdió la devoción, que se perdió el corazón, aquel corazón que como un niño podía depender de mí. Yo no te he dejado, ni te dejaré. Ven aquí, hoy renuevo tus días como Y él respondió y les dijo: porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Estamos en Mateo, en el capítulo 13. Los misterios llegan a los hombres de fe. La fe, el sencillo corazón, el corazón humilde, sensible y dispuesto, puede captar estos secretos de parte de Dios. Todo corazón endurecido, todo ojo cerrado, todo oído cerrado, en forma voluntaria por el hombre, le hace completamente inaccesible a estos secretos o a estos misterios, a esta verdad escondida para el común denominador de los hombres. La Biblia utilizó la palabra griega musterión, que significa un secreto, un rito, una enseñanza, la cual el iniciante o el discípulo conoce, pero nadie más conoce. Y dijimos que no íbamos a detener sobre el Marcos, el capítulo 4, versículo 11, y se los leo. Jesús les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábola, todas las cosas. Las explicaciones de las parábolas iban a pasar solamente a los discípulos. Se refiere que esta información, que había sido mantenida en secreto, ahora iba a ser revelada. Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 16, también dice exactamente lo mismo. Y me gustaría que pueda seguirme en la lectura. Capítulo 16 de Romanos, versículo 25 y versículo 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es ese misterio que ahora es dado a conocer para alcanzar salvación por medio de la fe. Cuando la Biblia habla acerca de misterio, se refiere a los secretos de Dios, a sus consejos, a los propósitos los cuales eran desconocidos por los hombres, pero revelados en la Escritura a través de los profetas de Dios. Secretos que han sido guardados no porque no estuvieran dispuestos para el hombre, sino porque se guardaron a partir de la rebelión del hombre, de la dureza del corazón y a partir del pecado. La Escritura en el Antiguo Testamento habla acerca de que esta verdad en realidad siempre ha estado presente en los hombres de Dios. Así, por ejemplo, encontramos en el profeta Daniel, en el capítulo 2 y versículo 18, esta escritura que dice: fueron traídos
para que pidiesen misericordias del cielo, del Dios del cielo, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel y sus compañeros fueron traídos para revelar el misterio. Y un poco más adelante, en este pasaje, por ejemplo, versículo 27 y versículo 30 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿A quién le reveló Dios? A Daniel y a sus compañeros. ¿A quién estaba oculto el misterio? Bueno, sabios, magos, astrólogos, adivinos. Y nos estamos retirando hoy del programa. El próximo programa vamos a continuar con este significado y el uso de misterio en la Biblia, porque es bien interesante y es muy importante conocerlo. Pero nos vamos con esta verdad. Los secretos, las verdades de Dios están disponibles a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, que tienen un corazón sencillo, humilde, para poder captarlo. No tiene nada que ver con la intelectualidad, no tiene nada que ver con la preparación de la mente o con la disposición siquiera para entenderlo. Tiene que ver con un corazón humilde, sencillo, un hombre, una mujer de fe, que tienen una relación personal con el Señor. Los misterios les son fáciles, están disponibles. La próxima vez que quiera consultar sobre algo que no entiende, no busque a un sabio, no busque a un entendido, a un filósofo o a un pensador. Busque a un hombre sencillo, a una mujer sencilla, temeroso de Dios. Él lo entiende perfectamente y se lo puede revelar. Controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.